Muchísimas gracias. Continuamos con más. Esto es Activando la Mañana. Un tema importantísimo. Vamos a tratar ahora con el doctor Luis Ortega. Él es psiquiatra a propósito de casos lamentables que hemos vivido recientemente y cómo podemos prevenir el suicidio en niños, en menores. Así que de inmediato pues vamos a tratar este tema que yo creo que nos concierne a toda la familia dominicana. Bienvenido, doctor. Hola, gracias a ustedes por invitarme de nuevo. Doctor, es que siempre yo digo que es necesaria la presencia de esos expertos en el tema atinente a la salud mental, sobre todo cuando se trata de proteger a nuestros niños, a los menores de edad, a esas personas que no están psíquicamente maduras, que no están preparadas ni orgánicamente, ni por supuesto a nivel mental. Precisamente allí radica la minoría de edad. Por eso se tiene que esperar esa mayoría de edad para que puedan ejecutar conscientemente ciertas acciones en lo que denominamos vida. Pero a propósito de este tema que tiene que ver con el suicidio infantil, acá lo queremos enfocar desde la prevención, Luis. Claro. Hemos visto muchas noticias, incluso la más reciente, muy lamentable, un niño en Santiago que se suicida con apenas 10 años de edad, supuestamente porque le quitaron una tablet. Luis, vamos a comenzar por este ejemplo y sobre todo hacer un llamado de atención si realmente esa sería la causa por la cual ese niño tomó esa decisión. Mira, es como ustedes dicen, mira, la cultura popular ha hecho que se creen unos mitos alrededor de lo que es la depresión infantil y la depresión que tiene que ver por debajo de los 10 años. Es un mito creer que un niño menor de 10 años o un menor de 8 años no se puede suicidar. Ellos se deprimen también. Y tenemos el mito de creer de que es por una pela, de que es por una tablet, de que es porque le hablaron mal y porque nosotros en nuestro cerebro tratamos de justificar esa cosa que es tan rara, tan extraña como que un niño menor de 10 años pueda intentar contra su vida. Entonces tratamos de buscar esa explicación donde no la tenemos y la única explicación que científicamente hemos podido comprobar es que los niños se deprimen. Después de los 8 años, después de los 7 años, un niño puede deprimirse y puede tener estos actos de autoagredirse, no por el hecho de que le quiten una tablet, porque si fuese así, tuviésemos una epidemia más grande que el COVID de suicidio de niños, porque ¿cuántos padres no le quitan una tablet, no le dan una pela, no le hablan mal a un niño y ellos no se andan autoagrediendo? Por lo tanto, es muy importante quitar ese pensamiento general, porque entonces estamos minimizando las cosas y estamos evitando eso que tú decías, Eva, ¿no? Lo de prevención de la ideación suicida en menores, que es vital, porque es muy alto, los niños o los adolescentes menores de 20 años y los adultos mayores son los que más cometen suicidio. Por lo tanto, tenemos que tener un ojo más previsor hacia esa población. Sí, es así. También a propósito de la época en la que nos encontramos y un tema que es grave, un gran problema que tenemos a nivel mundial, el tema del acoso escolar, que también ha provocado que niños atenten contra su vida. Claro, sí, porque hay una base genética de esos niños y esos adolescentes que tienen depresión, que conlleva al suicidio, pero hay una serie de activadores que pueden hacer que ese niño se le desarrolle esa depresión, como puede ser el bullying. El bullying es una de las cosas más frecuentes que activan ese niño vulnerable, ese adolescente vulnerable, y comienza a producirse esos... y esto no pasa inmediatamente, eso hay que decirlo, eso lleva un tiempo, por lo tanto hay tiempo para intervenirlo. Eso puede llevar unos meses, puede llevar unos años, y si no lo vemos a tiempo, entonces no lo vamos a poder intervenir. El bullying es una de las causas más frecuentes de desarrollar depresión y por lo tanto puede conllevar como consecuencia a un evento de suicidio. Es fundamental, Luis, intervenir a tiempo. Para poder intervenir a tiempo, son muchos los factores en juego cuando se habla de ideación suicida. ¿Qué ocurre? Los padres
son un punto fundamental y como acá queremos tratar el tema desde la prevención, esa función de los padres, Luis, por favor, hace el llamado pertinente, el llamado necesario, porque definitivamente tienen que haber ciertas características que me puedan de alguna manera decir a mí como padre o como madre que algo está ocurriendo con mi hijo. Mire, es como tú dices, los padres, las escuelas y la sociedad, el entorno, ¿no? Los vecinos, tenemos que estar muy atentos a esas señales de lo que es la depresión y lo que es los trastornos conductuales. Lo primero que pasa es que cambia la conducta bruscamente. Vamos a decir, en 2 semanas, 3 semanas, un niño que es muy hiperactivo, pues se aísla, no quiere hablar, no quiere decir nada, no deja de comer, no duerme bien. Esas son señales que si persisten durante 1 semana, 2 semanas, tenemos que tomarlo en cuenta. Y tenemos que mirarlo como si fuera una enfermedad común, como una gripe. Cuando un niño le da una gripe un día, no pasa nada, lo dejamos ahí, lo seguimos observando. Pero cuando lleva 3 días, lo llevamos al pediatra. ¿Por qué? Porque queremos evitar una complicación mayor. Pues la complicación mayor en la salud mental son los intentos suicidios, son las alteraciones de la personalidad. Por lo tanto, cuando tengamos un niño que tiene 1 semana o 2 semanas con algún cambio de conducta, con algún trastorno del sueño, con algún cambio del patrón de alimentación, con algún cambio de agresividad durante muy prolongado tiempo, pues tenemos que llevarlo al psiquiatra, tenemos que llevarlo al psicólogo para poder prevenir que no sea un trastorno, sino que sea un evento puntual y pues entonces va a seguir bien. He escuchado una frase muchas veces, la he escuchado en cuanto a adultos, y es que dicen, bueno, nunca se debe tomar a la ligera cuando una persona dice que no quiere vivir o dice que no le encuentra sentido a su situación y demás. Entonces, esto es con adultos. En el caso de los niños, son, como sabemos, menos comunicativos, son en gran parte, pues, que tienen más dificultad para hablar de sus sentimientos. En el caso de un niño, también quizás puede dar este tipo de señales a nivel de la palabra. Sí, regularmente, miren, las enfermedades de salud mental son tan fuertes que la persona no puede controlar el no hablar, el no decir algo, el no dar señales. Fíjense que la mayoría de veces siempre hay un escrito, un texto, una llamada de los adultos, y en los niños también vemos un cambio de conducta, un intento previo. Entonces ellos dan esas señales, lo pueden hablar, lo hablan menos, como tú dices, o menos específico, no es que no lo hablan, ellos lo dicen a su forma, porque son niños, tienen menos capacidad de abstracción, ¿no? Vamos a decir, pero ellos sí comunican que tienen un malestar, una depresión, y hay que tomarlo en cuenta, no podemos minimizarlo y creer que ese es el mito muy grande de que los niños no pueden deprimirse, de que los niños no pueden estar mal. Es así, Luis. Ahora, me pregunto, justamente estamos en la temporada de inicio a clases, ya este lunes la totalidad de los alumnos del país estarán en clase, puesto que muchas instituciones privadas iniciaron esta semana, aunque tuvimos los 2 días por la tormenta en donde ni se estudió ni se elaboró por el decreto que el Ejecutivo emitió. Ahora bien, el lunes ya están todos en clase. ¿Qué ocurre desde las instituciones que no se toma en cuenta eso que tu gremio, que toda esa gente que realmente es experta en lo que tiene que ver con la salud mental, sobre todo, comenzando por ellos, por los que representan el futuro de este país? ¿Por qué no se toma en cuenta esto de tener, además de orientación por parte de educadores especializados en este ámbito, psicólogos, psiquiatras? ¿Tú eres de los que piensa, Luis, que debería existir en cada institución escolar este tipo de expertos, de especialistas, para que se pueda atacar de raíz lo que es esta problemática? Mira, yo creo que aquí en Activando crearon este segmento para concientizar la política pública, porque hemos hablado tanto de esos menores, de esos niños, esos adolescentes que no tienen ese protocolo, esa estructura. No podemos poner un psiquiatra en cada colegio, evidentemente. No podemos, sí podemos poner a un psicólogo en cada colegio, pero tenemos que formar a esas personas, tenemos que formar a los profesores, porque los que tienen más contacto con nuestros niños son los profesores. Tenemos que hacer una política comunicacional donde lleguemos a los padres y podamos enseñarles no solamente de la suicidio y la depresión, lo que son más comunes, déficit de atención, lo que tiene que ver con el autismo, cómo poderlo mirar, cómo poderlo intervenir, cómo poderlo ayudar, y no solo a la clase alta, también a la clase
pobre, que es la que más vulnerable es. Y máxime ahora que estamos hablando de inclusión en todas las instituciones educativas y hay niños que no saben cómo manejar esta situación frente a compañeros que presentan a lo mejor el espectro autista, tienen ese trastorno del espectro autista en alguna de sus manifestaciones y de repente los niños, y aquí lo hemos repetido varias veces, en medio de su inocencia, de lo claros que son, de lo transparente que son, muchas veces sin pretenderlo, pueden ser hirientes. Eso es así. Las políticas públicas se disgregan, no se enfocan hacia una sola dirección y eso hace que sean menos efectivas las intervenciones que hacen tal vez el Ministerio de Educación, que hace tal vez el Ministerio de Salud, porque no se coordinan, no se protocoliza y entonces no se da la eficacia adecuada. Y por ejemplo, porque estamos hablando ya de cuando acudimos al especialista, pero hay una parte fundamental que hacemos los padres en casa. Por ejemplo, una madre, vamos a decir una madre soltera o una familia, una pareja, ¿cómo debe tratar a ese niño? ¿Cómo debe hablarle? ¿Qué debe decirle si el niño le manifiesta que de alguna u otra forma no se siente bien? Claro, eso es muy importante porque tendemos a, como habíamos dicho, a minimizarlo, a evitarlo, a postergar el hablar de sentirme mal, de sentirme triste, de sentirme que me quiero quitar la vida, que no quiero seguir viviendo. Pues los padres se asustan muchísimo y tienden a tratar de evitarlo, creyendo que con el tiempo se va a mejorar. Y es todo lo contrario. Cuando no nos sentamos con nuestros niños, hay que ver la forma de hablar con ellos en cada edad. Después de los 6 años, de los 7 años, hay diferentes formas según edades, según pensamiento y estructura, pero definitivamente hay que comunicarse. No se puede tener miedo para poder hablar con los niños. Luis, yo voy a hablar de un caso que me tocó de cerca porque tiene que ver con una amiga de mi hijo. Mi hijo tiene 13 años de edad y una amiga de él, finalizando el año escolar anterior, lo llamó llorando, diciendo que ella se quería suicidar. Llorando, señores, que les voy a decir que cuando yo veo a mi hijo en ese estado, gracias a Dios tengo un hijo con el que he logrado una comunicación que es la que yo normalmente le digo a todos los padres que deberían sostener con sus hijos, mirarlos todos los días, preguntarle no cómo estás, cómo te fue, cómo te sientes. Exacto. En esto que te pasó, ¿qué sentiste? ¿Qué emoción percibiste? ¿Por qué crees que ocurrió? Es tan importante. Y gracias a esa efectiva comunicación que yo mantengo con mi hijo, él inmediatamente me lo dijo y yo pude activarme y llamar a la mamá. Claro, claro. En ese caso específico, primero, hay un mito, Luis, y yo quiero que acá tú nos digas si realmente es tal. Muchas personas dicen que el que anuncia, ojo, salvando las distancias con respecto a un niño y un adulto, pero que el que anuncia, el que tanto dice que se quiere suicidar, es de creencia popular que no lo hace. Pero por allá hay estadísticas que demuestran lo contrario. ¿Qué dices tú como el especialista en la materia? Mira, primero, la forma que lo abordaste es la adecuada, ¿no? Como tienes esa relación con tu hijo, pudiste tener esa información adecuada y pudiste dárselo a la persona que puede intervenir. Ojalá que esa madre haya hecho lo propio y haya intervenido en esa niña, porque como tú dices, es un mito creer que esa niña probablemente ha tenido otros intentos autolíticos o intento autolítico de suicidio, pero no habían intervenido o no habían hecho los deberes de la madre, la familia, la escuela, los psiquiatras para poder prevenir esto. Pues ¿qué es lo que hay que hacer? Es eso, quitar el mito, poder hablar, y eso de que el que lo dice no lo va a hacer, eso es probablemente lo peor que tú le puedes decir a alguien, lo peor que tú puedes pensar, porque un 15% más de personas que lo han intentado se suicidan. Adultos y niños, eso no tiene que ver con edad. Entonces, el decirlo, cada vez que dice una persona que se quiere suicidar, hay que tomarlo como que va a pasar. Por lo tanto, hay que intervenir, porque en una de esas veces que dice que se va a suicidar, lo va a lograr. Ay, Luis, gracias. Gracias, gracias en nombre de Activando la Mañana y de toda esa teleaudiencia que está recibiendo el contenido de valor que definitivamente necesitamos y merecemos. Agradecidas con nuestro especialista de cabecera, este psiquiatra espectacular, y nosotros por lo pronto pausamos. La pausa es breve.